es plan de Dios. A veces usted y yo no entendemos, pero desde que usted y yo tenemos uso de razón, ya Dios está trabajando en nosotros. Ya Dios está trazando un plan. El hecho de que usted no vea a Dios y usted vea las cosas naturales, no es que fue por medio del vecino, de mi jefe, de mi ex esposo, de mi ex novio, del de allí, allí. Ya Dios está trazando un plan y Dios está trazando un plan para cumplir el propósito en su vida. ¿Lo creemos o no? Amén. Jeremías capítulo 24 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Diga conmigo, cestas. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Diga conmigo, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. ¿Cuántos se gozan? Amén. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Aló. Amén. Aló. ¿Estás aquí en la iglesia? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice y glorifícate, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia enseña de un tiempo donde Babilonia fue la nación más poderosa sobre la tierra, y su rey había conquistado casi toda Asia, y entre ellos Israel. Destruyó Jerusalén y se llevó de Jerusalén lo mejorcito. Dígale, está a su lado, ahí le hablan. Se llevó cautivo de Jerusalén, escogió lo mejor de Jerusalén. A los comerciantes, a los empresarios, a los que tenían un arte, a los que sabían trabajar, a los que sabían hacer cositas, los que eran productivos, él los tomó cautivos y se los llevó cautivos para Babilonia. En medio de ese grupo había gente buena. ¿Cuál era la gente buena? Los que amaban a Dios, los que le creían al profeta. En aquel tiempo habló Isaías, Jeremías y Ezequiel. A los que le creían a los profetas, los que amaban a Dios, los que seguían las leyes de Dios. En medio de esos cautivos cae Daniel y sus amigos. Se los lleva cautivos para Babilonia, pero en medio de esos cautivos cae gente no tan buena, gente con malos pensamientos, gente que iba por sus propios beneficios, gente que aunque creían y sabían que había un Dios, no seguían a Dios. Eran personas con una doble vida, con doble forma de mirar las cosas. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amén. Entonces le dice a Jeremías: ¿qué es lo que tú ves después de la cautividad, después de que fueron transportados? Y Jeremías dice: veo 2 cestas. Esos 2 cestas representan a la iglesia. En la iglesia hay 2 tipos de personas, 2 cestas, dos frutos. La Biblia lo relata que son higos, frutos. Y Jeremías dice: veo higos buenos, pero veo higos malos, tan malos que de lo malos no se pueden comer. El tema es que el Señor los toma a ellos
no sé si la expresión correcta, los revuelve en Judá, los lleva cautivos los unos con los otros. Esos higos representan personas, digamos que personas de buen servicio y personas que no son tan de buen servicio. Usted ya lo conoce, el vecinito bueno y el vecinito no tan bueno, el familiar bueno y el familiar no tan bueno. Todo el mundo conocemos personas con las que nos llevamos bien. De repente usted cree que usted es la persona buena de su vecino y resulta que usted es la persona mala de su vecino. Eso no lo sabemos. Pero todos tenemos personas que tienen una calificación delante de nosotros. El rey de Babilonia se lleva a los cautivos, se escoge lo mejor, pero entre eso mejor hay gente que no es buena, que no ama a Dios, y gente que ama mucho a Dios. Entre ellos Daniel y toda su compañía, todos sus amigos. Se los lleva cautivos y Jeremías ve las dos cestas. Y entonces el Señor le dice, como estos higos buenos son los cautivos de Jehová. Mira lo que dice. Así miraré a los transportados de Judá, los cuales eché de este lugar de la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová, y que me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, para que se volvieran a mí de todo su corazón. Cuando yo les doy el ejemplo al inicio de mi accidente, me doy cuenta que Dios todo lo hace con un propósito. Yo me doy cuenta porque el Señor me da en el sueño, me dice, si yo no permito ese accidente en su vida, entonces usted estuviera muerto y hoy no se estuviera cumpliendo el plan que se está cumpliendo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Usted hace parte de un plan de Dios. Usted fue escogido desde la niñez, usted fue escogido desde el vientre para cumplir un plan de Dios, un propósito de Dios en este tiempo. ¿Usted está aquí, Freddy? ¿Usted está aquí, iglesia? A veces usted y yo no entendemos los designios de Dios y no estamos llamados a entender, porque ¿cómo es posible que a veces surjan situaciones difíciles? Una enfermedad, por ejemplo, surjan situaciones parecidas a algo negativo, pero Dios utiliza eso negativo para bendecir. Dios utiliza eso negativo para guardar. Dios utiliza lo que no es normal para cumplir un propósito en su vida. A veces nosotros nos enojamos porque no cumplimos algún detalle. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con Dios porque iba a comprar una casa y me salió alguien adelante? Y Señor amado, ¿cómo es posible? No alcancé ese negocio, pero era mío, y a veces hasta nos molestamos por eso. Y es Dios trabajando, porque Dios está velando por nuestro bien. ¿Aló? A veces usted es llevado a diferentes situaciones, a un hospital, a alguna situación, a un trabajo, a una empresa, solamente para Dios apartarlo de algo que no le conviene. Pero usted lo que está viendo es natural, lo que está viendo es negativo, lo que está viendo no es normal, y muchas veces nos enojamos y muchas veces no entendemos el propósito de Dios. ¿Por qué, si yo hago las cosas para Dios, por qué me está sucediendo esto así? ¿Por qué no es como yo quiero? Porque aquí el único que nos conoce se llama Dios. El único que sabe lo que usted y yo necesitamos es Dios. Puede que usted y yo queramos muchas cosas, puede que usted y yo nos antojemos de muchas cosas, pero aquí el único que sabe lo que verdaderamente nos conviene y lo que necesitamos se llama Dios. ¿Usted está de acuerdo o no? A veces, ¿cuántas veces Dios? El año pasado, antepasado, un varón de Manizales estaba comprando un carro y resulta que va al banco, negocia el carro y va al banco para pagarlo. Y le dicen en el banco, no hay plata. Y le dice, y el varón con el que está haciendo el negocio dice, pues ¿cómo no va a haber plata en un banco? Pues raro. Y él dice, pues la verdad es que dicen que mañana, que hoy no se puede hacer la transacción.
que mañana. Entonces el Señor le dice, no, pero es que no es posible, es que yo necesito plata hoy, entonces mire a ver cuánto me consigue hoy. Y el varón de Manizales, con lo poco que ha experimentado, dice, no, yo me voy a ir en contra de Dios. Si usted quiere esperar hasta mañana, mañana hacemos el negocio, pero yo no le voy a adelantar nada en este momento. Y entonces el varón insistía y insistía que le adelantara dinero y decía, no puedo. Y ya le vio cosas raras y dijo, no, definitivamente no le voy a adelantar dinero. Y al otro día se da cuenta que lo iban a meter en un robo, que lo iban a estafar. Y el banco, sin darse cuenta, no se sabe el sistema, simplemente cuando él va a retirar el dinero le dicen, no hay dinero, tiene que esperar hasta mañana. Y él, de una manera o de otra, él se molestó. Él en un momento dice, pero ¿cómo no va a haber plata? Sí. O sea, tengo el negocio, estoy comprando un carro hace 3 meses, lo conseguí, y ¿cómo que no va a haber plata? Pero recapacita y dice, Dios tiene el control de todo y se calma. Sin embargo, el comprador sí se le estaba molestando y dice, usted ve que no es responsabilidad mía, sencillamente no hay dinero. Para luego darse cuenta que lo iban a estafar, porque Dios sí sabe lo que a usted y a mí nos conviene. ¿Cuántas equivocaciones hemos cometido en el transcurso de los años? Simplemente porque yo tomo lo que yo quiero, pero no sé si en verdad lo necesito o me conviene. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántas veces, damas, hemos dicho el sí a una persona que sencillamente no quiere saber nada de mí? Solamente pasar un rato y nada más. Y pasa lo mismo con los hombres. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado simplemente porque nos dejamos llevar de nuestras emociones, de lo que nosotros queremos ser, pero no es la voluntad de Dios, y luego metemos en un problema a Dios? ¿Aló? Usted no imagina cuántos problemas metimos nosotros a Dios. Y le estoy hablando de mi esposa, porque es que en el testimonio que les empecé a dar, mi testimonio de mi accidente, yo le voy a decir algo. Pasaron cosas muy tremendas, situaciones muy difíciles. Mi mayor aflicción en toda la vida, de cristiano y no cristiano, ha sido mi temporada de mi accidente, de mi invalidez, donde vi completamente todo cerrado. Para Dios, 20 años después decirme, tenía que ser así para poder guardar su vida, porque fue la única forma que lo guardé en la casa, fue la única forma que lo tenía ya quieto, era la única forma de tenerlo encerrado, mientras que en otra parte el enemigo hacía de las suyas. Y Dios hace como Él quiere para guardarnos. ¿Aló? Cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de venirnos a vivir juntos, fue una decisión de jóvenes. ¿Estábamos preparados? ¿Quién dice que estábamos preparados? ¿Quién está preparado a los 18 para tener un hogar? Si mi esposa se sentía ya lista, pero en realidad no estábamos listos, ni ella ni yo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Metemos en un problema a Dios porque hay un propósito. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando usted y yo dejamos que Dios haga las cosas, Dios le queda más fácil. Pero cuando no dejamos que Dios haga las cosas, lo metemos en un problema, porque Él tiene que cambiar la historia para poder cumplir el propósito. ¿Aló? Cuando nosotros forzamos en lo natural a hacer lo que no es de Dios, aún sin conocerlo, lo estamos metiendo en un problema. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple o se cumple. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y como fue escogido desde antes de la fundación del mundo, el día que Dios lo miró para cumplir un propósito aquí en la tierra. ¿No? Pero muchas veces nosotros cometimos errores y entonces colocamos a Dios en un rompecabezas, y a ver yo qué hago con este loco que me tomó una decisión y esa decisión no era. Y como Él es caballero, entonces Él deja que todo pase, pero luego lo ponemos a trabajar. Y luego tenemos que poner a hacer cosas a Dios. Le estoy diciendo a nivel natural. Dios no tiene que trabajar, Dios es Dios. Pero le estoy diciendo, para que entre en la historia, que lo tenemos que esforzar.
más a cumplir el propósito. Cuando mi esposa se viene conmigo, entramos en un proceso que no era nuestro y metimos a nuestras familias en un proceso que no era de ellos y metimos a Dios en un proceso que ni siquiera él tenía planes. Pero llegamos y pasan los años, conocimos a Dios y pasan años más, ya lejos de Dios, me pasó un accidente y en ese accidente yo sufro lo que es la aflicción, pero la aflicción no era mía, la aflicción era con mi esposa, porque cuando ella empezaba a bañarme y yo empezaba a llorar, ella lloraba conmigo. Cuando los hijos se entristecían porque me veían con un dolor 24 horas al día, 7 días a la semana, y nadie me podía ayudar, y mis hijos lloraban al lado de la cama, viéndome llorar a mí, ella lloraba conmigo, mamá lloraba conmigo, mis hermanas lloraban conmigo, y todos llorábamos y no había solución. Y había un proceso que Dios estaba haciendo, había un higo bueno que Dios estaba guardando, porque había un plan con ese higo, había un plan con ese fruto, y hay un plan con usted en esta noche, perdón, en esta mañana, y hay un plan con su vida y con su familia, y hay un plan con sus hijos. Usted no vino esta mañana por casualidad, usted vino a darse cuenta que usted está en el plan y en el propósito de Dios. Usted no imagina en 3 años y medio cuántas veces llegué borracho. Usted no imagina cuántas veces. Esta semana yo meditando en eso, me acordaba cuántas veces yo me había emborrachado, cuántas veces yo había desobedecido a Dios en el transcurso de esos 3 años y medio. Después de que Dios me levantó, después de que Dios le estoy hablando antes del accidente, antes, alejado de Dios, mi borrachera. ¿Cuántas veces había llegado borracho? ¿Cuántas veces había maldecido a mi esposa? ¿Cuántas veces había sido un mal esposo, un mal padre? Cuando llega el accidente, cuando llega el toque de Dios, por eso lo llamé cuando el Espíritu Santo me tocó. Porque el toque de Dios es cuando el Espíritu Santo empieza a cumplir su propósito y usted todavía no lo sabe. Yo siento que el Espíritu de Dios ha tocado a alguien aquí y usted todavía no lo sabe. Y lo ha tocado, no lo va a tocar hoy. Lo tocó hace 5, hace 10 años, hace 20 años, desde su nacimiento. Y usted todavía no lo sabe. Porque lo que viene de parte de Dios, porque cuando Dios está formando algo, lo está formando para bien. Mi esposa no veía, hijo, gracias. Mi esposa no veía nada positivo en mis borracheras. Usted no imagina cuántas veces yo llegaba borracho, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, para volver a salir a las 6. Y a las 3, 3 y media o 4, yo encontraba a mi esposa arrodillada, llorando. Yo despertaba, por alguna razón me despertaba. Y ella estaba llorando ahí, al lado de mi cama, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo este hombre va a estar así? Si usted tiene un propósito con él. Ella ya creía en el propósito que yo había soltado. Ella estaba creyendo en el propósito. Eran los momentos en que yo me levantaba, yo pedía perdón, y eran los momentos en que yo me ponía juicioso 15 días, 20 días, pero volvía a caer. En los momentos en que cada vez que esta dama, había veces que me despertaba pegándome. O sea, no siempre fue orando. Había veces que me despertaba porque me estaba dando duro. Pero había veces que me despertaba porque estaba orando. Y yo escuchaba su oración: Señor, este hombre usted lo llamó, este hombre usted lo ungió, este hombre, usted dijo que este hombre iba a ganar muchas almas. Señor, ¿por qué yo no lo estoy viendo? Señor, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo yo me voy a aguantar este hombre? Señor, yo no merezco esto, decía mi esposa. Usted no imagina cuántas lágrimas en el transcurso
transcurso de esos meses. Hoy, 11 de enero, llevábamos apenas 8 días de accidente. Ni siquiera sabíamos cuál era el diagnóstico, porque mi diagnóstico me di cuenta como 20 días después. Inválido, sin podernos mover, sin poder hacer nada. A los 3 meses la empresa me quita todo el sueldo y me quita todo lo que normalmente la seguridad social y todo lo que normalmente uno quiere tener. A los 3 meses el jefe me visita y me dice: Jaime, ve toda la historia clínica, me da el sueldo y me dice: este es el último sueldo que te pagamos, y aquí en adelante mire a ver cómo, y me explica cómo repagar el seguro social con las mismas incapacidades. Y dice: no podemos hacer nada, no le podemos seguir pagando. Me dejan botado, inválido, 2 hijos, una esposa, viviendo de la caridad de mi familia. Si usted está viviendo situaciones de aflicción, yo le estoy diciendo, esa aflicción Dios la usa porque es un hijo bueno que Dios está guardando. Es algo que Dios está haciendo para cumplir el plan de Dios en su vida. Pero usted y yo no lo entendemos. A veces se nos es difícil, a veces renegamos en el desierto, a veces se nos es difícil pensar, creer que Dios tiene un plan para mi vida, porque no hay economía, nunca la ha habido, no hay salud, nunca lo ha habido, no tengo hogar, no tengo hijos, no tengo nada estable. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios te está procesando. El desierto es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque ahí conocemos la buena voluntad de Dios. Aunque el desierto no es fácil. El desierto no es fácil. ¿Quién dice que el desierto es fácil? Nadie es fácil. Pero hoy, 20 años después, yo le estoy diciendo, 20 años no son muchos. Yo estoy contando 20 años, pero ¿quién dice que usted no está en el año 19, Adriana? ¿Quién dice que usted ya no pagó el precio? ¿Quién dice que usted ya no está de salida en el desierto? ¿Quién dice que hoy Dios le va a dar una palabra para sacarlo de la sequedad y para llevarlo al tiempo de victoria y de bendición? ¿Quién dice que hoy no es el tiempo de victoria para su vida? A veces sentimos que el desierto nunca va a pasar, y el desierto nunca pasa. ¿Sabe por qué nunca pasa? Porque un desierto me lleva a una victoria, y esa victoria me lleva a otro desierto, y ese desierto me lleva a una victoria más grande. Amén. Cuando Dios guarda a su escogido, Él hace lo que tenga que hacer. ¿Sabe qué hizo con usted, Freddy? ¿Lo puedo decir? Utilizó la cárcel para guardarlo de la muerte, mijo. Porque si usted no va a la cárcel, usted se muere. Porque iba muy desordenado, hijo. Y la cárcel, ese momento difícil, ese tiempo de dificultad, ese tiempo de soledad, ese tiempo de escarnio, de humillación, es lo que Dios usó para guardarlo, para poder cumplir el propósito suyo hoy. Porque el enemigo lo que busca es dañarnos. ¿Cuál es su temporada difícil? ¿Cuál es su momento más complicado? ¿Cuál es su momento de encierro más difícil? ¿Cuál es su lágrima? Óigalo, porque Dios puede estar utilizando ese momento para guardarlo, porque Él no hace nada para mal. Él lo que está haciendo, lo que hace sobre nosotros es para bien. Él lo hace para bien, Tatiana, Lili. Él lo que está haciendo para nosotros es de bien. Él nunca quiere el mal para nosotros. A veces nos renegamos sobre la enfermedad, hijo. Renegamos sobre la enfermedad. Es que yo no me puedo mover de aquí. Es que yo no me puedo mover de aquí. Es que tal cosa. Es que si pudiera. Es que si pudiera. Es que si pudiera. No nos engañemos. Porque si pudiera moverse, se va lejos de Dios. Y a veces Dios utiliza la enfermedad para tenernos quietos, porque Él nos prefiere salvos. Él no nos vino a dar, Él vino simplemente a salvar. ¿Aló? El pago en la cruz fue para usted y yo alcanzar salvación. Lo demás
añadidura. José, hijo de Jacob, era el príncipe, era el heredero, era el que todo lo tenía. ¿Aló? Él lo tenía todo, pero necesitaba desierto. No se la pongo a usted. No lo pongo a usted que venga de la finca sudando. Yo hoy entiendo a mi papá cuando a los 13 me vio entrar con el balón de baloncesto y la camisita aquí. En ese tiempo tenía la chocolatina allá. Ya hoy la tengo derretida. Y mi papá tomando café en el comedor, también sudando, vean, con la gorra en el comedor. Y yo también sudando, pero de jugar baloncesto. Y llego yo a mi, hola papá, Dios le bendiga. Ah no, bendición. 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 Ay hermano, yo eso y no me lo voy a aguantar. Mañana mismo se va para donde su hermana Marta. Yo trabajando y usted jugando. Eso es una mentira muy grande. Mañana mismo se va para donde su hermana Marta. Dios guardando el higo bueno. La dificultad es Dios guardando el higo bueno. El encierro, el momento difícil es Dios guardando el higo bueno. Cuando Dios lo aparta, cuando aparta las amistades, cuando hay gente que se aleja, es Dios guardando el higo bueno. Porque ¿sabe qué dijo de ese higo bueno? Los volveré a traer a esta tierra para hacerlos bien. Y pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y los volveré a traer a la tierra. Los edificaré. No los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Usted cree que cuando el Señor se me reveló en el accidente, usted cree que a mí me quedaron ganas de volver al mundo? Ese fue mi punto sin retorno. ¿Usted cree que cuando Dios me levantó en medio de la nada y me devolvió la salud, 3 años después me devolvió ministerio, me devolvió las ganas de la motivación de vivir, de volver a servir? En el 2014 me devuelve el ministerio. En el 2026 estoy hablando que somos cabeza de un ministerio que va en crecimiento. ¿Usted cree que a mí me dan ganas de volver atrás cuando yo sé lo que Dios hizo para cumplir el propósito hoy? Lo que Dios está haciendo en su vida es cumpliendo, hace parte del propósito, porque es necesario el desierto. Es necesario. Yo se lo pongo a usted, el hermanito llegando, tomándose una limonadita, cuando José, hermano, boleando el manto. ¿Cómo le parece que soñé un sueño? Y el sueño era que el hermano que se estaba esforzando, que se estaba pelando las manos en el monte, le iba a servir a él. Eso era imposible, eso no iba a pasar nunca, según lo natural. Pero Dios ya tenía un plan. ¿Aló? Y el mismo higo malo, que fue el hermano de José, fue usado para llevarlo a Egipto, a casa de Potifar. Y en Potifar, la Biblia dice, pero Dios estaba con él. Y allá en casa de Potifar fue mayordomo. Y le dieron un vestido bueno, nuevo. Y tenía súbditos. Y tenía comida. Pero no tenía su tierra. Y viene el higo malo. Poti no está. Oleandra. Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero mi gente lo puede decir. Acuéstate conmigo. Fue lo que le dijo la esposa de Potifar a José. Un personaje, según dice la Biblia, era joven, con todo firme, con todo en su lugar. La Biblia dice que salió huyendo y eso le costó la cárcel. ¿Y sabe por qué le costó la cárcel? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? Para librarlo de la muerte. Porque había un propósito con él.
Porque José llegó a Potifar con propósito. Porque donde hubiera llegado donde otro mayordomo, con esa falta lo manda a matar. Pero Potifar abrió los oídos al Dios de Israel y le creyó a José. Y por creerle a José no lo mató, sino que lo mandó a la cárcel, porque Dios estaba con él. Pero estaba sufriendo, estaba pasando momentos difíciles. ¿Quién en una cárcel se ríe? ¿Quién en una cárcel se goza? ¿Quién en una cárcel se da cuenta que estoy cumpliendo el propósito? La Biblia dice que José se lamentaba, pero Dios estaba con él. La Biblia dice que José, cada que tenía la oportunidad, decía que él no era esclavo, que él era príncipe, pero nadie le escuchaba porque era un ser insignificante en tierra de Egipto, porque Dios lo había hecho insignificante, porque José necesitaba ser procesado. José necesitaba desierto. Y en la cárcel llega el copero y llega el panadero, y lo humillan y lo maltratan, pero allí Dios estaba con él y Dios lo usa con ellos. Y una vez más José se le acerca y le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante de tu rey. Yo no soy esclavo, yo soy un hombre libre. Aló. Es porque José no había entendido que era un hijo bueno, que Dios lo había escogido y había escogido Egipto para guardarlo. ¿Aló? Amén. Porque un hambre venía sobre la tierra. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Un hambre venía sobre la tierra y ya Dios tenía un plan para guardar a su pueblo. Hay un hambre que viene, hay una situación que viene y ya Dios tiene un plan para guardarlo a usted y para guardar a su familia y para guardar a su gente. Dios no improvisa. Dios no hace las cosas por inercia. Dios las planeó desde antes de la fundación del mundo, desde que usted tuvo uso de razón, desde que usted ha cometido tantas embarradas, desde que nos hemos desviado de la mano de Dios no sé cuántas veces. Ya Dios sabía que usted y yo estamos en el plan de Dios. Y el copero se olvidó. Y el copero se olvidó. Y a él le quedó la cárcel para morir. Entonces vino Faraón. Lo que no entendía José, Freddy, iglesia, lo que usted y yo no alcanzamos a entender, es que el momento más difícil Dios lo usa para volverlo el momento mejor que hay en nuestra vida. Usted no lo ha entendido. El peor momento de nuestra vida, Dios lo usa para volverse el mejor momento de nuestras vidas. Dios cambia la historia así. Por eso le digo que 20 años no son tantos. Pregúntale a mi esposa cuántas veces oró, cuántas veces quiso tirar la toalla, cuántas veces quiso salir huyendo, pero no tenía para dónde. Ella misma le decía a Dios: ¿por qué? ¿Yo por qué me tengo que aguantar esto? Porque no tengo un papá que me reciba, porque no tengo una familia que me reciba, porque no tengo un trabajo que no me lo da, porque no tengo para dónde irme, porque me tengo que aguantar este hombre. Ya no sabía, estaba dentro de un propósito. ¿Usted cree que usted ha sido afligida? Si usted cree que ha pasado momentos de aflicción, yo le presento a mi esposa. Damas, jóvenes, mi esposa es una buena consejera y es una buena entrenadora para levantar niñas de calidad, porque ella sí le enseña cómo pararse,
ella sí le enseña cómo tratar a los hombres de hoy. Esos que vienen y lo invitan a una gaseosa y de una vez le dicen acuéstese. Ella sí le enseña cómo tratarlos, porque ella fue enseñada en medio de la situación difícil, en medio de la persecución de hombres, en medio del asedio. Entonces ella tuvo que dormir con un ojo abierto y estar así, ella tuvo que vivirlo. Cuando alguien medio camina, yo la llevo, no, gracias. Ella sabe cómo pararse. Venga, le invito un café, no, gracias. Nadie viene a invitar a un café porque sí. De pronto, si su pastor algún día le invita a un café en el parque central de Chinchiná, fíjese que vaya con la esposa o con un hermano de la iglesia. Pero nadie invita a un café porque sí. Abra los ojos. Pero mi esposa fue entrenada desde niña en todas las áreas, en el hambre, en la escasez. Cuando yo le decía, amor, no pude conseguir, tranquilo amor, tranquilo, yo alguna cosa hago. Nunca nos dejó sin nada. Yo no sé cómo hacía esa mujer. Un arroz lo hacía, no sé cómo, hermano, con tomate, con papa salada, con plátano, eso lo ponía a rendir 3 comidas. Y hasta el día de hoy, mi esposa es meticulosa en los gastos, porque fue entrenada desde niña. Yo le enseñé en estos días que lo que ella vivió de niña, que se tenía que levantar a las 11 para desayunar a las 2, para tomarse una sopa a las 6. Yo le enseñé en estos días es que estaba guardando el higo bueno para que pudiera resistir en el tiempo del ministerio, porque la gran mayoría de mujeres no resisten ese cuento. Cuando yo le decía, mi amor, no pude conseguir, una vez me fui con 2 celulares y de los 2 no hizo ni uno, no nos pude vender. Pero tranquilo, mi amor, alguna cosa hacemos. Y ella se metía en esa cocina y algo hacía. Nunca nos quedamos sin almuerzo, nunca nos quedamos sin cena. Obviamente Dios, en base, después de eso, antes o después, hizo milagros que yo se los he contado a ustedes aquí. Pero en los momentos difíciles, ella le traían unas lentejas. Una vez nos llenamos de lentejas. La gente solo regaló lentejas porque obviamente nos llevaban lentejas, pero lo que usted quiera. A mí me dice, ¿a usted le gustan las lentejas? Solo las que hace mi esposa, porque ella sí las sabía alinear, porque aprendió a alinearlas. Una vez nos llenaron de lentejas. Oiga, solo teníamos lentejas. Ay, mi amor, ¿no era que el de la tienda nos cambia 2 libritas de lentejas por una de arroz? Pues vaya y hable a ver. Las hermanas eran que solo comen lentejas o qué, hombre. Y ella llega y se inventa una torta de lentejas, que hasta bien buenas son. Las muele y yo no sé qué hace, hizo torta de lentejas. Y luego hizo una crema de lentejas. Y eso sabía lo más de bueno. Una vez nos visitó Arturo, el cuñado de ella. Arturo se va a comer un platico de almuerzo. ¿Qué hizo? Lentejas. ¡No! ¡Lentejas! ¡No me gustan las lentejas! Pruebe, Arturo, que son buenas. ¡No, de café! Y cuando yo me siento con mi crema de lentejas, ¿eso qué es? ¿No quiero lentejas? No, es que mi esposa las arregla diferente. Regálame un poquito de sombre. Uy, no, esto está muy bueno. Tiene que enseñarle a su hermana que hagan estas lentejas. Estos sí son lentejas. Una crema de lentejas.
pero eran lentejas. Ella aprendió como el pueblo de Israel en el desierto, al maná, volverlo pan, volverlo sopa, volverlo arroz. Las lentejas tuvo que convertirlas de todas, porque ya estaban entrenadas. Pero hay mujeres que son las lentejas, no hay carne ni arroz, a trabajar. Y ahí se pierde el propósito de Dios. Por eso Dios la entrenó, por eso Dios hizo. Cuando vino Faraón, cuando el higo era tan malo, que de lo malo no se podía comer, Potifar, el carcelero, el copero, entonces Dios tomó a Faraón. Y cuando no hay solución de nada, Dios hace lo que tenga que hacer para cambiar su historia. Porque Él lo único que le importa es usted, Freddy. El único que le importa es usted, iglesia. Amén. ¿Cómo es el nombre del nietecito de doña Brandon? Él lo único que le importa es usted. Y todas las situaciones que surgen alrededor, Él las hace para bendecirlo a usted. Y a veces creemos que no bendicen de enseguida. También lo está bendiciendo, pero parece ser que no bendicen de enseguida por bendecirme a mí, porque ese es Dios. Amén. Ese Dios. Dios hace lo que tiene que hacer en el momento indicado, con el que ya ha pagado el precio. Y viene Faraón. Y entonces cuando José estaba en la parte más hueca, cuando ya José estaba donde ya no había nada que hacer, donde solamente un hombre poderoso lo podía sacar, entonces Dios toca a Faraón, porque solo Faraón lo podía sacar de la parte más honda y lo vuelve gobernador de Egipto en un solo día. 20 años no son tantos. José demoró 13. 20 años no son tantos para que usted cambie la historia de su vida. Para yo ver, hoy le digo, Dios, Señor, 20 años no son tantos. Hace 20 años estaba llorando mi invalidez. Hoy estoy diciendo, Señor, gracias por lo que me has regalado. Pero ¿quién dice que estos 20 años han sido fáciles? Rechazos, humillaciones, desprecios, pérdida de todo, de la familia, del nombre, de la dignidad, de todo, el escarnio, el aborrecimiento, la crítica de la gente, todo en estos 20 años. Y le digo yo, valió la pena cuando lo veo usted sentado. Valió la pena cuando Dios está haciendo algo en su vida. Porque cuando yo estaba acostado en esa cama y mi esposa venía con el bandecito, con un trapito parecido a esto, y empezaba a asearme, yo empezaba a llorar. Y yo empezaba a llorar y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo no entendía que Dios estaba guardando su higo porque había un plan con él dentro de 20 años. Y empezaba a bañarme, yo empezaba a llorar y ella a llorar conmigo. No se preocupe porque se van los amigos. Dios aparta a los amigos porque ¿saben qué es lo que hace Dios? Que usted no tenga de quién echar mano. Porque nuestra única fuente es Dios. En ese tiempo donde no había nadie, mi única fuente es Dios. Yo me veía con don Germán cada 8 días estando en Coca-Cola. Cada 8 días él iba. Cada 8 días nos veíamos. ¿Sabe cuándo se desapareció don Germán? Porque usted solo puede confiar en Dios. Es el higo que Dios está formando allá, en las lágrimas, en la oscuridad de la noche. Había momentos en que yo no quería vivir más. Mis hermanas están ahí, mi cuñado está ahí, mi mamá está ahí, los que Dios usó en ese tiempo. A doña Mila Dios usó en ese tiempo. Cuando el dolor era tan intenso que yo no me aguantaba y gritaba. Me tenían que llevar para el hospital porque allá me aplicaban un medicamento que me bajaba el dolor. Amado hermano, amado amigo, ¿cuál es su aflicción?
aflicción hoy, porque esa aflicción es la que Dios va a usar para cumplir su propósito. Usted es el hijo bueno y Dios lo tuvo que llevar cautivo. Tal vez usted se sienta cautivo, tal vez usted se sienta que no hay forma, tal vez usted sienta que no hay respuesta, tal vez usted sienta que no hay, que no está viendo nada de parte de Dios. Es que en la nada es donde Dios contesta. Es ahí donde no hay nada. Cuando usted aprende a confiar en Dios, donde Dios empieza a hacerlo de Él. Usted es ese hijo bueno. Todos lo ven podrido, Alejita, pero usted es ese hijo bueno. Adri, todos lo ven podrido, pero usted es ese hijo bueno. Iglesia, de repente nadie da nada por usted, como no daban por mí. Pero para Dios somos ese hijo bueno que utiliza la cautividad para levantarnos, para guardarnos, para bendecirnos. Porque nuestra cautividad es la excusa de Dios para guardarnos, para estar en el desierto, y cuando sea el momento, ¡pum!, en un solo día, lo que no pasó en 20 años. En un solo día, lo que no pasó en 10 años. En un solo día, lo que no pasó en 15 años. Porque hoy puede ser ese día donde Dios sacude su familia, donde Dios sacude su economía, donde Dios sacude la petición, lo que usted tiene en la mente, lo que usted dice: